Muy buenas, gente. Aquí estamos una vez más con una nueva serie en el canal. Esta vez tenemos Yokai Watch. ¿Y qué es Yokai Watch? Pues Yokai Watch es una serie que estaba petándolo y sigue petándolo en Japón. Es como la parte nueva de Pokémon, por así decirlo, para los niños. Vamos a empezar eligiendo un chico, que en este caso es el protagonista de la serie, Keeta. En español se llama Nathan. Y vamos a ponerle el nombre en japonés, por supuesto, porque podemos. Vamos a poner que... y... ta, muy bien. La otra protagonista, la protagonista femenina, se llama Fumi-chan. Aquí se llamará Katie. Y ahí empezamos. Y el resto de protagonistas los iremos conociendo poco a poco. Esta historia es una obra de ficción, todos los personajes, lugares y organizaciones descritos en ella son puramente ficticios. Yokai Watch utiliza el reloj de la consola Nintendo 3DS. Cambiar la configuración del reloj puede alterar la experiencia del juego. Eso quiere decir que ahora, como estoy jugando de noche, probablemente nos encontremos con un escenario nocturno después de la introducción del tutorial que nos obligarán a hacer. Y aquí vemos el mundo con los 4 amiguitos. Nosotros que seremos el protagonista. Dudu, que en la serie original se llama Kanchi. Dice, ¡Tachan! ¡Hala! Son una pasada. Aquí la protagonista femenina, como os decía, Katie, también llamada Fumi-chan. Es una lástima que no se puedan cambiar los nombres de los personajes también. ¿Los has capturado tú solo? Molan, ¿eh? Hay un bosque detrás de la casa donde vamos de vacaciones. Hay cientos de bichos allí, en serio. Siempre encuentro alguno raro. Oso, que el grandullón, este os recordará mucho a Gigante de Doraemon. En la serie original se llama Kuma, significa oso, es lo mismo. Pero los he capturado yo casi todos, Dudo es un miedica. Oye, Keta, habrás capturado bichos para el trabajo de verano, ¿no? Sí, pero me está costando un poco encontrar la motivación, la verdad. No has empezado, ¿a que no? Apuesto a que no tienes ni un solo bicho. Terminarás quitándole las patas a una araña para que parezca un bicho raro. Venga, dejadlo en paz. Oso, Keta va a su ritmo, punto. Eso es, además ya he atrapado varios bichos, de hecho tengo un montón. Le acaban de llamar lento y el chaval no se entera. Muy bien, pues demuéstranoslo. Eso, ¿dónde está ese montón de bichos que has capturado? Bueno, no los llevo encima, si los tuviera aquí os los enseñaría, obvio. ¿En serio? Tráelos la próxima vez, me encantará ver tu colección de moscas. ¡Juah, juah, 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 juah! ¿Cómo se ríen los cabrones? Avísanos cuando puedas enseñarnos tu colección, Keta. Se van a enterar esos dos, voy a coger un montón de bichos súper raros. Ya tenemos el cazamariposas. Vamos para allá. Uep. Pero, ¿dónde voy a encontrar ahora un montón de bichos súper raros? Veamos, quizás podría volver al parque a mirar. Sí, allí tiene que haber muchísimos. Hablaré con mamá antes de irme. Y ya podemos correr desde el principio, algo que siempre me sacaba de quicio en los juegos de Pokémon. No poder correr de primeras o no poder usar la bici. Habla con tu madre en la planta baja, venga, vamos para allá. Joven Queta. ¿Hay algo por aquí? A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Esta vez es la habitación de mis padres. ¿Por qué tiene 2 camas? Pues porque en Japón muchos matrimonios duermen con camas separadas. Esto por si no lo sabíais, un dato cultural bastante interesante.
Igual que por aquí, pues tenéis el váter solo. Aquí el salón. Tucutú, tucutú. Aquí el lavamanos, que... Uepa, así. Se puede girar. Y aquí el baño, lo furo. Si veis, el detalle gráfico es muy bueno porque refleja muy bien lo que es la casa japonesa. Las diferentes partes y demás. Ahora vamos a hablar con la madre. Oye, mamá, voy a salir al parque a capturar algunos bichos. Ten cuidado y no vuelvas muy tarde. Vale, no te preocupes. Por cierto, Keita, ¿te has acordado de escribir en tu diario? Sí, claro. Buen intento. Si no lo escribes, se te va a olvidar todo lo que has hecho este verano. Está bien, lo haré, lo prometo. Así me gusta. Ahora, ve y diviértete. Joder, qué madre tan comprensiva. El niño no hace los deberes, pero ella le dice, ala, vete a jugar. Venga. Y por aquí no hay nada más. Oh, una cosa bastante interesante de aquí, mira. Esto es el Genkan. El pasillo de la entrada que tienen las casas japonesas. Y es donde normalmente se dejan los zapatos. Y ahora si veis al protagonista está en calcetines. Y cuando sales, ¡pum!, mágicamente se ponen los zapatos. Y cuando vuelves a entrar, ¡pum!, se quita los zapatos. Esto es un detalle bastante bueno. Y ahora pues vámonos al parque. Bienvenido al mundo de los yokai. Voy a enseñarles a esos bichos del parque quién manda aquí. Bueno, hay que seguir la flechita que nos marca ahí el camino. Una de las curiosidades que tiene este juego es que si vas caminando por la calle, te encontrarás con esto, con los semáforos. Y a la hora de cruzar, tienes que intentar cruzar bien. Si cruzas bien, te dan una bonificación positiva. Y si cruzas mal, en rojo, te darán una penalización. Bueno, seguro que Dudu también capturó sus bichos en el parque. Tiene que haber algún bicho raro por aquí, estaré atento. Cuando te acerques a un árbol del parque aparecerá la lupa. Intenta capturar algún bicho raro. Venga, vamos a intentar capturar algo. Vaya, ahí hay uno. Ese bicho se puede dar por capturado. Investiga donde veas el símbolo de la lupa para acercar al modo observación. Coloca la lente sobre el bicho que quieras y acierta en una de las marcas. Bueno, uepa, aquí. A ver... ¡Uy! Sí, capturado. Ya tenemos la primera cigarra verde. Es un poco peñazo el tener que capturar bichos así al comienzo, pero bueno, es lo que toca. A ver, a ver, a ver. ¡Ey! Se escapa. Cago en la leche. Ah, el primer fail del vídeo. A ver, segundo intento. Joder, otra. ¡Oh! Venga, a ver si a la tercera va la vencida. Máxima concentración. Ahí está, ahora sí. Ya la cogimos. Otra cigarra verde. Y vamos a por otro. Tucu, 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 tu. Por aquí. Esta parte me la sé porque ya jugué la demo y había jugado también un poquito este juego en su día. A ver, a ver, a ver. Pero tampoco llegué a avanzar mucho en la historia, así que probablemente acabe pifiándola más investigando. Esta parte del principio por lo menos la tengo dominada y será bastante sencilla de superar. Genial, creo que tengo todo lo que necesito. Ya he capturado varios bichos, pero ninguno raro.
¡Hala! Uno de esos bichos estaba brillando. ¡Qué pasada! Bueno, a ver, si yo fuera uno de esos bichos raros, ¿dónde me escondería? Ya sé quién me puede ayudar. El bedel del colegio no para de hablar de su colección de insectos. Le preguntaré a él. Y ahora, pues, vamos a seguir la flechita que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Estos dos con pinta de delincuentes. Qué calor tengo, voy a tomarme un descanso. Haces bien, majo. Trabajar en verano es muy duro. Bueno, y si os preguntáis por qué se dedican a capturar bichos los niños, es porque en Japón, por el verano, es algo que suelen hacer bastante los críos. De hecho, el creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, fue así como se le ocurrió Pokémon, cazando bichos, que era una de sus mayores aficiones. Hola, Keta. Escuché lo que decían los chicos, parece que necesitas ayuda. He estado pensando en algún lugar en el que poder encontrar insectos raros. Deberías ir al Monte Arboleda, allí encontrarás buenos especímenes. Toma esto, mi pequeño secreto de experto para capturar bichos. Y ya tenemos 3 siropes negros. Dirígete hacia el norte y llegarás al bosque que lleva al Monte Arboleda. Ten cuidado, no vayas a perderte la montaña, ¿de acuerdo? Claro que sí, majo. Muy responsable mandar al niño a la montaña solo. Tucu, tucu, tucu. Tucutú, 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 tucutú. Vamos para allá, todo rápido. Corre. Vaya, mira todos esos árboles. Casi puedo leer los bichos. Los mejores bichos deben de estar en el bosque detrás de ese templo. Este templo es muy bonito, la verdad. Se asemeja bastante a los templos japoneses. Está muy bien detallado. En general el juego está muy bien detallado. Os voy a enseñar cositas como por ejemplo el pozo con el agua. La estatua esa del sapo. Uy, ¿qué hay por aquí? ¿Hay algo? Uy, mira mariquitas. Sí, una mariquita capturada. Y por aquí arriba, a ver qué es esto. Mm, no, se escapó. Acabó la leche. Y ya no queda nada. Ay, no tengo ni idea de qué hacer para mi proyecto de verano. Muy bien, niño. Mira lo del templo. Las dos estatuas estas, los Komainu, son los guardianes del templo. Mira un gato. Hola, señor gato. Brr. Vale, está enfadado. Bueno. Y aquí el templo y el señor este, que parece un monje, pero no es un monje, es el señor Talismán. Y dice, ¿te gustan los gatos? Mininos. Los gatos son geniales. Gatitos. Yo creo que se los come el señor. A ver, por aquí... Por aquí se va al estanque Siluro. Parece peligroso. Tal vez luego sí eso. Muy bien, no iremos por ahí. Quería intentar colarme a ver qué pasaba. En realidad el camino es por aquí, por aquí, por aquí. Si notáis que se cala en algún momento, perdonad, pero no sé por qué. En este juego me pasa bastante. Ya estoy viendo un par de veces que se lleva así parando. Y no sé qué. No sé por qué, la verdad. Pero bueno. Este bosque es genial, es como si fuera mágico. Bueno, parece que no puedo ir más allá, no pasa nada. A ver qué tipo de bichos se pueden encontrar en esta zona. Mm, Bien. Una cigarra roja. Ah, no, marrón. Bueno, casi. Uy, esta nos escapó. Así la puedo pillar también. Mm, mm, ¡Ay! Casi, por un pelo. Se ha quedado nada. Hay cantidad de bichos, pero ninguno es de los raros.
Uh. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la barrera que había aquí? Bueno, supongo que no pasará nada por explorar el bosque un poco más. Quién sabe, después de todo, puede que haya bichos geniales aquí. Vamos para allá, di que sí, se rompe una barrera mágicamente y tú decides ir a investigar. ¿Por qué no? Uy, mira, una mariposa. Uf, esta es difícil. Vamos a ponerle lo del sirope y a ver si así la capturamos. Sí. Premio. Un papilio. Y ya no hay nada más aquí, en el bosque de bambús. Vamos para ahí para adentro. Y ahora yo me callo. Si fuera un bicho poco común, ¿dónde me metería? ¡Hala! ¡Menudo árbol! Mira ahí la máquina de gachapón, que es donde se encuentran todas las figuritas de Japón. Las ¿Qué hace míticas esto aquí? máquinas que metes una moneda, te sale una bolita con una figura dentro. Dame de comer, ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? dame de comer. Echa una moneda, échala ya. ¿De dónde viene esa voz? ¿Entonces quiere que eche una moneda? Y que si tú te encuentras una máquina en medio del bosque que te habla, te pide una moneda, y lo mínimo que se te ocurre es meterle la moneda. Y muy agudo. Esto es un digno caso para Iker Jiménez. Y ¡pum! Se convirtió en Me Chocapic. llamo Whisper y soy un yokai. Un placer conocerte. Encantado. Y así fue como empezó todo. ¿Qué? ¿Qué se supone que eres? Soy un yokai. ¿Un yo qué? ¡Un yokai! ¿He titubeado? Soy un yokai, ¿no sabes lo que es? Esta juventud, bueno, recuerdo aquel día hace 190 años como si fuera ayer. Un monje creyó que era un espíritu maligno y me encerró en una roca. ¡Ah! La humanidad, 190 años, ¿te lo imaginas? Son 19 décadas. Esos son 2280 meses, 9880 semanas, 69.397 días, que son... Vale, ya lo pillo. Creo que debería irme despacio sin hacer ruido. No apartes la mirada. Esos son los 9. Oye, ¿a dónde vas? Ahí se ha dado cuenta. Sabía que tenía que mantener el contacto visual. Al menos deja que termine de contar mi historia antes de escabullirte. Lo siento, Whisper, es que estoy muy ocupado capturando bichos, así que... ¿Con qué bichos, eh? ¿Y por qué conformarse con aburridos bichos? ¿Qué quieres decir? Los bichos no son aburridos. ¿O sí? ¿No te interesaría buscar algunos yokai? ¿Buscar yokai? ¿Quieres decir que hay más criaturas como tú? Deja esa red tuya ahí y échale un vistazo a esta maravilla. Hemos obtenido ya el reloj yokai. Yokai Watch. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Qué es? Es el Yokai Watch. Al llevarlo puesto, lo imposible se vuelve posible. Con este reloj podrás ver otros yokai. Espera un momento. ¿Y qué pasa si no quiero verlos? Mira, te lo agradezco, pero solo venía buscando algunos bichos. Venga ya, no te hagas el remolón. Déjate llevar por la aventura. ¿Qué ha sido eso? Ajá, el Yokai Watch ha reaccionado. Debe haber un yokai cerca.
Percibo una extraña sensación en ese árbol de allá. Echemos un vistazo. Pulsa arriba en la cruz de control para cambiar el reloj a modo radar. Prueba utilizar el radar yokai para encontrar yokai ocultos. El radar reaccionará cuando te acerques al yokai oculto. El radar también mostrará el rango del yokai oculto. Investiga las zonas donde la aguja detecte yokai ocultos. Bueno, pues... ¡pam! Nos manda allí. Y aquí hay un yokai. Yo no veo nada. Por supuesto que no. Estás intentando ver con los ojos. Prueba con tu muñeca. ¿Ves ese botón en el lateral? Púlsalo. ¡Vaya! Se ha abierto la esfera. No es una esfera, amigo mío. Es la lente yokai. Si miras a través de esa maravilla, podrás ver yokai. Ha llegado la hora de pasar a la acción y ver cómo funciona la lente. Coloca la lente sobre el yokai oculto para empezar a analizarlo. Cuando el medidor de la lente esté al máximo, el yokai oculto aparecerá. Sigue al yokai con la lente hasta que el medidor esté al máximo. Vamos allí, vamos a ver. Aquí. Que te he pillado con el carrito del helado. Ay, 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 ay. Este en japonés se llamaba Tohoho Gisu, si mal no recuerdo. Entonces, ¿eso es otro yokai? Estaba echándome la siesta y ahora vienes tú a despertarme. Pobre de mí. Ahora mi deber es vengarme o algo así, supongo. Ay. Me temo que la hemos enfadado. Debe estar preparándose para atacarte. Espera, ¿qué? ¿Y yo ahora qué hago? Muy fácil, simplemente llama a tus otros amigos yokai. Qué gran idea, pero claro, no tengo ningún amigo yokai. No está bien que hables así de la cigarra que capturaste hace un rato. ¿Ah? La cigarra está brillando. ¿Qué hago? ¿Qué? La cigarra acaba de... ¿Qué es lo que acaba de hacer? Me llamo Ningarra. Soy un yokai bajo la apariencia de una humilde cigarra. Noble Keeta, mi corazón latió de emoción al presenciar su captura. ¿Gracias? A vuesa merced, loable Keita. Hago esta ofrenda, mi medalla yokai. De este no me acuerdo cómo se llamaba. En japonés, la verdad. Tu primera medalla yokai. Felicito, te la has ganado. Esta medalla es un símbolo de nuestra encomiable amistad. Si vuesa merced se encuentra en peligro, uses esta medalla para llamarme. Estaré a su lado más rápido que un grillo cantarín a lomos de un vendaval. Vale, gracias. Te has ganado la amistad de Ningarra. ¿Le das un apodo a Ningarra, visible en Street Pass y juego local? No. Pero no me acuerdo de cómo se llamaba. Seguid como si yo no estuviera, ¿eh? Ay, pobre de mí. Ay, perdona, casi se me olvida que... ¿Quieres luchar? Me enfrentaré a ti, mi rival con plumas. No contendré mi enjundia. Venga ya, no me compliques más las cosas. No podrías, ya sabes, rendirte. Es la hora de tu primer combate, Keeta. Buena suerte. Tus yokai lucharán libremente, incluso si no haces nada. Para ayudarlos elige Animaximum y realiza una carga Animaximum. Sigue las instrucciones para cargar el animámetro de tu yokai y liberar el Animaximum de tu yokai contra el oponente. Ay, ay, está buscando pelea. Esta vez sí que tengo que sacar el lápiz. A ver. El Animaximum y aquí hay que girar. Y a tope.
Ya está, campeón. Muy bien. Pues ya hemos subido a nivel 2. Ningarra. No deberías ir atacando a la gente sin motivo, lo sabes, ¿verdad? Sí, y ahora que he perdido, ¿qué harás conmigo? ¿Vas a asarme o a freírme? ¡Buah! Ninguna de las dos. ¿Entonces me harás implorar tu perdón? Más bien te debemos una disculpa, al fin y al cabo te hemos despertado. Ay, siendo así, supongo que debo darte mi medalla, entonces. Bueno, como vais viendo, esto a diferencia de Pokémon, en el cual ibas capturando en el cual ibas capturando cada una de las criaturas, aquí lo que vas haciendo es ganarte la amistad de cada uno de ellos. No los atrapas ni los obligas a seguirte, sino que mediante la amistad es como los consigues. Dije que los iba a poner en japonés, pero no, creo que los voy a mantener en español. Por si tengo que buscar cada uno de ellos, creo que me da algo. Otra medalla, felicidades por partida doble. Conforme vayas haciendo más amigos yokai, recibirás más medallas yokai. Puedes organizar tus medallas en este práctico libro. Medallium de Yokai, también conocido como la Yokaipedia. Tal y como esperaba, un combate de primera. ¡Bravo! Y ahora he de partir, me despido. Hasta la próxima, quieta. Venga, hasta luego. Yo también me voy. Hasta la próxima vez que quieras interrumpir mi sueño. Entonces, ¿me acabo de hacer amigo de esos yokai? Pobre Keta, está muy confuso. Puedes consultar el Medallion Yokai en el menú de información. Contiene información sobre todos tus amigos yokai. Las últimas páginas de Medallion de yokai son las páginas de legendarios. Colecciona las 8 medallas de cada página y algo muy especial ocurrirá. ¿Entonces qué? ¿Entiendes un poco mejor a los yokai ahora? Todavía me cuesta creer que los yokai existan de verdad. Te entiendo, pero hay yokai escondidos por toda la ciudad. Ahí mismo, por ejemplo. Y ahí también. ¡Qué felicidad, che! ¿Lo ves? Bueno. Hay montones de yokai a tu alrededor que no se ven a simple vista, pero están por todas partes. Así que coge el Yokai Watch y úsalo para hacer nuevos amigos yokai. ¿Qué me dices? Pobre Keta. La cámara yokai ahora está disponible. Puedes seleccionarla en la pantalla de título. Se añade información sobre la cámara yokai al menú. Ayuda. Y bueno, hasta aquí creo que vamos a llegar hoy. Vamos a guardar. Y el próximo día, mucho más. Aquí vamos a terminar ya este vídeo. Así que bueno, si os ha gustado, darle a like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y esas cosas que se suelen hacer. Así que nada, venga, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, chao.